Poderoso su nombre es, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, tuyo seré. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a estos videos que estamos grabando para poder predicar el Evangelio desde aquí, desde nuestros hogares. Espero que todos ustedes estén bien, que estén con sus familias, en sus hogares, que estén con salud, que estén con paz. Eso es lo que yo espero y espero verlos pronto también. Me da mucho gusto saludarlos y me da gusto estar escuchando de algunos de ustedes que están bien, que algunos han podido seguir trabajando y siempre tomando las medidas que nos mandan las autoridades. Y me da gusto, hermanos, saludarlos a cada uno de ustedes. Nada más, habiendo entrado en este tema de lo de las autoridades, quiero anunciar nada más que nosotros seguimos escuchando lo que las autoridades nos dicen, y cuando ya nos den el ok, cuando nos permitan volver a tener los servicios, estaremos avisándole a cada uno de ustedes para así poder volver a tener nuestros servicios como de costumbre. Siempre lo habíamos hecho. Me da gusto otra vez, repito, saludarlos, y quiero dar inicio a esta predicación. Quiero dar inicio con una oración, así es que los invito a que oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, a través de estos videos poder llevar tu palabra, Señor, a la iglesia, mi Dios, especialmente a la iglesia en la cual nosotros nos reunimos, Señor. Estos mensajes van con la intención, Señor, de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú seas con mis hermanos, seas con cada uno de ellos en sus hogares, los que han podido seguir trabajando, Señor, ayúdalos, guárdalos, protégelos de esta pandemia, de este virus, Señor, que nos ha estado afectando. Y, Señor, en tus manos nos ponemos siempre, mi Dios, y a ti te damos siempre toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues seguimos adelante, hermanos. Vamos a dar inicio en esta hora a la palabra de Dios, a la predicación en este momento. Voy a estar leyendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios en el capítulo 15, desde el versículo 1 al 8, es lo que nos menciona. Y como ustedes saben, todo lo que se habló de Cristo Jesús, todo lo que se predicó de Cristo Jesús, fueron cosas que son históricas, fueron cosas que los apóstoles lo creían, no porque, como dicen por ahí, yo lo creo nada más porque sí, no, tenían fundamentos, tenían historia. Ellos fueron gente que vio, gente que anduvo con Jesús,
gente que experimentó, que platicó con Jesús, gente que fue testigo vivo de lo que Jesús hizo en esos tiempos. Ellos fueron los más grandes testigos que tuvo el Evangelio. Con ellos empieza prácticamente el Evangelio como testigos. En aquel tiempo, en la época del apóstol Pablo, cuando le predica a los corintios y le predica a otras iglesias alrededor de aquellos lugares, hubo un momento donde muchos de los hermanos empezaron a dudar, empezaron a decir que muchas de las cosas que se estaban predicando eran verdad, pero que acerca de la resurrección de Jesucristo había dudas, como que no creían, como que dudaban si verdaderamente Cristo se había levantado de la tumba, si Cristo había resucitado. En el cristianismo, la parte fundamental del cristianismo es la resurrección. Si no hay resurrección, como más adelante lo vamos a ver, no hay cristianismo. El cristianismo sin la resurrección viene a ser como cualquier otra religión que existe por ahí. Ustedes saben, están los budistas y están los de Krishna y están los de Mahoma y están un montón de gente, perdón, que ellos tuvieron sus líderes religiosos y todos estos líderes religiosos, todos murieron. Todos ellos tienen su lugar, tienen su tumba donde murieron. Hubo algunos, como en el caso de Mahoma, que se levantó por ahí su seguidor más cercano, y cuando él murió se levantó y empezó a amenazar a los que estaban ahí, a decirles, a vociferar que Mahoma no había muerto. Entonces, pero verdaderamente todos ellos murieron. Jesús también murió, con la única diferencia que Jesús resucitó de los muertos. Y el cristianismo no está, como les decía al principio, no está basado en mitos, no está basado en leyendas, no está basado en cuestiones de dichos, sino está basado en evidencias históricas. Y aquí voy a retomar la lectura en 1 Corintios 15:1, dice: además os declaro, dice la palabra de Dios aquí, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cuando nos habla aquí la palabra de Dios y nos dice os declaro, está hablando y está diciendo esta palabra declarar o os declaro, aquí donde lo está mencionando. En el original quiere decir les doy la historia, les doy lo que sabemos, de lo cual estamos seguros por las evidencias. No era, como les digo, simplemente un mito o alguien dijo, sino hay evidencias de lo que aconteció en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes fueron los que traspasaron esto? Primeramente los discípulos. Primeramente los que estuvieron con él y toda la gente que fueron testigos en ese tiempo de las cosas que ahí acontecieron. Bueno, quería decir algo antes de seguir leyendo. Lo que les estaba hablando de que había evidencias que no podemos refutar en cuanto a la existencia en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que hizo. En este asunto sabemos que en las cuestiones de Dios es por fe, pero fe en las evidencias, fe en la historia que tenemos, fe en las verdades que nos dejaron los que vivieron en ese tiempo. Una cosa no es verdad nada más porque yo lo creo. Y al mismo tiempo, una cosa tampoco deja de ser verdad nada más porque yo no lo creo. Ustedes, hermanos ahí de la iglesia, saben, son testigos, no me van a dejar mentir.
cómo ha habido gente en nuestra iglesia que de repente ha creído cosas, como por ejemplo que hay gente que no cree que la tierra es redonda. Hay gente que todavía piensa que la tierra es plana, porque la Biblia habla algo de las cuatro esquinas de la tierra. Bueno, piensan que la tierra es plana. Y usted se puede reír, a lo mejor le puede parecer risible, pero hay gente verdaderamente que todavía cree que la tierra es plana, a pesar de las evidencias que hay de que no es así. Sin embargo, el hecho de que esa gente crea que la tierra es plana, no quiere decir que la tierra es plana. Por eso digo yo, no porque yo crea que algo es verdad, quiere decir que algo es verdad. Del otro lado, no porque yo piense que algo no es verdad, ya por eso no es verdad. Cuando puedo yo creer que algo no es verdad, sin embargo hay un montón de evidencias que dicen o que nos enseñan que algo sí es verdad. Entonces, no es nomás porque yo digo, no es nomás porque yo lo creo, sino porque las evidencias nos lo enseñan. En este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay evidencias. Y vamos a tratar de ver un poco aquí en la palabra de Dios estas evidencias que nos dejaron. Dice aquí la palabra de Dios. Bueno, quiero ver para empezar, quiero irme a Lucas, al capítulo 1 de Lucas. Como todos sabemos, Lucas fue un doctor, fue una persona en aquellos tiempos capaz, fue una persona estudiada, y empieza a leer en el capítulo, cuando empieza a escribir el Evangelio de San Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjese lo que menciona. Puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden la historia, dice, no los mitos, no las ideas, no los dichos que algún grupo dijo, no, dice la historia. Este hombre se dedicó, en aquellos tiempos, se dedicó a investigar las cosas que habían pasado no mucho tiempo atrás. Él las investigó, él habló con gente, con los apóstoles, porque había todavía seguramente algunos de ellos que estaban vivos. Habló con personas, ¿ve? Investigó acerca de todas las cosas que se dijeron acerca de Jesús. Bueno, y él dice que de toda la historia, y dice las cosas, dice que para nosotros han sido ciertísimas. O sea que en ese tiempo las gentes con las que él investigó no tenían duda de las cosas que vieron, de las cosas de las cuales fueron testigos, de las cosas que hablaban. Lógicamente, no había ese asunto como el día de hoy. El día de hoy yo puedo grabar este video y dentro de 1000 años o 2000 años, yo no lo sé, quizá alguien pueda de alguna manera ver este video que uno deja aquí grabado. Bueno, en aquellos tiempos la información se transmitía de persona en persona a través de la palabra. Algunos después dejaron algunos escritos, y es así como se hicieron aquellos rollos que con el tiempo vinieron a formar la palabra de Dios que el día de hoy conocemos. Pero Lucas dice que muchos habían tratado, dice, o han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, dice, ministros de la palabra de Dios, hablando principalmente de los discípulos de Jesús. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia. Quiere decir, me tomé un tiempo, hice mucho estudio, hice mucha investigación acerca de Jesús. Dice, después, dice, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales has sido instruido. Usted sabe, Lucas escribe el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos a una persona que se llamaba Teófilo. Entonces, a él le dice que investigó, que lo hizo detenidamente, que lo hizo de una manera diligente, hasta que llegó a las verdades y llegó a las conclusiones que el día de hoy el libro de Lucas nos muestra. Bueno, eso fue Lucas. Luego Juan, que fue un discípulo del Señor. Juan nos habla en la primera carta a Juan y nos dice en el capítulo 1 y en el versículo, del versículo 1 hasta el versículo 3, dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted se da cuenta, aquí el apóstol San Juan, él está diciendo que lo que era desde el principio, cuando él empieza su libro, su evangelio de San Juan, empieza diciendo, en el principio fue el verbo, hablando de este principio. ¿Y quién es este principio? Cristo Jesús. ¿Quién era este verbo? Cristo Jesús. Y aquí en la primera carta de San Juan también empieza hablando de este principio. Dice, lo que era desde el principio, Cristo. Lo que hemos oído acerca de Cristo, lo que hemos visto con nuestros ojos cuando anduvimos con Cristo. Dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué era lo que estaba con el Padre y después vino a nacer y después vino a manifestarse aquí en la tierra? Cristo Jesús. Dice, lo que hemos oído y oído, lo que hemos visto, dice, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, tanto Lucas como Juan hablan acerca de lo mismo. ¿De qué es? De Cristo Jesús. Ahora, si usted se da cuenta de una cosa, los discípulos fueron gente que cuando mataron al Señor Jesucristo, a pesar de que Él les habló y les dijo que Él iba a resucitar, cuando lo mataron, ellos se entristecieron. Como que no entendieron bien el mensaje. O yo no sé si como que no lo creyeron muy bien este mensaje. Porque aun cuando Jesucristo resucita, y dice la palabra de Dios que María Magdalena y Juana y algunas de las mujeres van al sepulcro, ¿ve? Y no hallan el sepulcro, les hablan unos ángeles. Cuando vienen, ellas corriendo venían, imagínense, después de haber aquello, después de habérseles anunciado que Jesucristo había resucitado, el Maestro había resucitado, tal y como Él lo había anunciado. Cuando ellas vienen, Jesús se les aparece en el camino. Jesús habla con ellas y les manda y les dice, vayan y díganselo a mis discípulos. Vayan y díganselo a mis hermanos. Y ellas obedecen el mensaje, van, se lo dicen a los discípulos, y dice la palabra de Dios que ellos estaban asustados. Ellos, dice la palabra de Dios, no lo creyeron. Todos nosotros sabemos cómo uno de ellos, que era totalmente incrédulo, él dijo, yo hasta que no ponga mi dedo en sus llagas, hasta que no meta mi dedo y toque su llaga en el costado, dice, no voy a creer. No fue hasta que vio a Jesucristo resucitado, hasta que se arrodilló ante Él y le dijo, mi Señor y mi Dios, le dice.
pero no fue hasta ese momento. Si se da cuenta, los mismos discípulos al principio cuando murió no estaban asustados, estaban atemorizados y no creyeron al mensaje de las mujeres. Sin embargo, cuando ellos fueron y después cuando Jesucristo, cuando fueron y vieron la piedra o vieron aquella tumba que estaba vacía y después Jesucristo se aparece delante de ellos, es cuando ellos verdaderamente creen y van y predican el evangelio en todos los lugares donde Dios les mandó, cada uno en diferentes lugares. Dice la palabra de Dios que lo empiezan a predicar en Jerusalén y empiezan problemas en Jerusalén y se esparcen ellos por todas aquellas tierras, en varios de los lugares, como dicen que algunos que llegaron hasta la India, que algunos estuvieron predicando en Etiopía, que otros estuvieron predicando en Egipto, otros estuvieron en algunos de los países alrededor de lo que es Israel, algunos estuvieron predicando en la parte norte, en la parte sur de Israel y en muchos lugares, en Roma, en la parte de Grecia, en la parte de lo que el día de hoy es Turquía, anduvieron muchos predicando, muchos de los discípulos, y a la mayoría de ellos o a todos los mataron. Algunos los alancearon, a otros los apedrearon, a otros los colgaron, los crucificaron igual que al maestro. Pedro, cuando lo crucificaron, él pidió que no lo crucificaran igual que su maestro. Él pidió que lo crucificaran de cabeza. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y él muere crucificado de cabeza. Y si usted se da cuenta, fueron hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por aquel mensaje. ¿Qué mensaje? De predicar a un Cristo resucitado. Entonces, el apóstol Pablo, cuando nos habla aquí, nos habla de un Cristo resucitado. Dice la palabra de Dios, voy a volver a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Esta es la importancia de la resurrección. La resurrección es lo más importante del cristianismo. Es la parte fundamental. Es como cuando nosotros hacemos una casa. Cuando hacemos una casa, ¿qué le ponemos primero? Las bases, el fundamento. No venimos y le ponemos, aquí en Estados Unidos que las hacen con madera, no empiezan y le empiezan a poner barrotes y acomodan el techo y no, tienen que empezar por el fundamento, por la parte de abajo. Entonces, el fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Simple y sencillamente así. Tenemos nuestros pecados todavía nosotros, dice aquí 1 Corintios. Bueno, dice en el capítulo, voy a volver a leer el capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí nos da algo muy importante. Aquí se nos enseña que la salvación en la vida de un cristiano es evidente. Hay cosas que son evidentes en la salvación de la vida de un cristiano. ¿Y cuál es esa? Es que las cosas que hemos aprendido, que las cosas que se nos han dado, una de las características que tienen las personas que han recibido la salvación de Dios por medio de la fe es si retienen aquellas enseñanzas, aquellos fundamentos que han sido establecidos o aquellos principios que han sido establecidos en sus vidas. ¿Ve? Cuando se predica el evangelio, hay un montón, se puede decir, de principios que son establecidos en nuestras vidas. Y esos principios son evidentes por prácticamente todas las gentes. Entonces, cuando no son evidentes, cuando no podemos ver un cambio, una transformación en la vida de una persona, sino que decimos que somos cristianos, pero seguimos viviendo una vida donde evidenciamos que con nuestras acciones vamos en contra de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, simplemente esa salvación
que decimos tener, o ese cristianismo que decimos tener, dice aquí la palabra de Dios que es vacío, es hueco, no tiene fundamento. Dice aquí, fíjese lo que dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Yo hace 8 días mencionaba un poco acerca de la palabra vano, y la palabra vano quiere decir sin substancia, quiere decir vacío, quiere decir sin fundamento. Entonces sigue diciendo el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito con anterioridad. Cuando dice porque primeramente, si nos vamos a la palabra primeramente, la palabra primeramente viene de una palabra protos, y esta palabra protos quiere decir primero en importancia o lo principal, lo más principal o lo más importante. Cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió. ¿Qué fue lo fundamental? ¿Qué fue lo primero que recibió? Lo más importante, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el fundamento principal del cristianismo. Después sigue hablando y sigue diciendo, en el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando dice otros ya duermen, entiéndase como otros ya murieron. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hablando Pablo cuando iba en camino a Damasco, la palabra de Dios dice que tuvo una visión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Cristo mismo, Él se nos mostró acá a nosotros. Él dijo, él anunció que a Él iba a ir a Jerusalén y que lo iban a matar, pero que iba a resucitar al tercer día. A los discípulos se los estuvo diciendo, y como les digo, los discípulos como que de repente no entendían bien, como que de repente perdían de vista el mensaje principal. ¿Cuál era el mensaje principal? Me van a matar, sí, pero voy a resucitar. Ellos se quedaron muchas veces nada más con el me van a matar, porque se entristecían. Lógicamente era gente humana. No querían que les quitaran el maestro. Lo que estaban viviendo ellos en aquellos tiempos era algo totalmente distinto a lo que habían vivido antes de conocer a Jesús. Sus vidas eran totalmente ordinarias como la de todo mundo quizá, pero cuando conocen a Jesús viven una vida totalmente diferente, una vida de milagros, una vida conociendo el Evangelio, una vida donde quizás ellos no lo sabían, pero estaban siendo preparados para ser los fundadores de algo grandísimo que tiene más de 2000 años de existir, o 2000 años de existir, que es el cristianismo, que es las enseñanzas que el maestro dejó cuando estuvo en esta tierra, las enseñanzas que Dios mismo vino a darnos, vino a dejarnos cuando pisó esta tierra. Dice, voy a leer algunas de las cosas que él habló y dijo. Voy a leer en el Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ahí les empieza a decir las cosas que él iba a pasar. Voy a ir a Jerusalén, me es necesario, dice, y voy a padecer de los ancianos, de los sacerdotes, me van a matar, dice. Aquí dice, y resucitar al tercer día. Para resucitar hay que morirse primero. Entonces, dice, voy a resucitar. Les anuncia aquí este evangelio.
Entonces dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él sabía por lo que tenía que pasar. Dice la palabra que desde que tenía 12 años, en una ocasión cuando sube con su familia a Jerusalén, dice la palabra de Dios que iba en la compañía, en el grupo de personas que venían desde Nazaret. En ese grupo de personas se regresan ya cuando salen y ya llevaban un tiempo de camino, dice la palabra de Dios, y María y José no veían a Jesús y empiezan ellos a buscarlo entre la gente y no lo hallaban y se desesperaron y se regresan a Jerusalén a buscar a Jesús. Dice la palabra de Dios que tenía aproximadamente 12 años. Dice que lo encuentran en el templo. Estaba dándole una cátedra a los sacerdotes. Tenía un montón de hombres alrededor de él con la boca abierta. Y cuando vienen le dicen, dice Jesús, dice, ¿por qué nos hacen esto? Prácticamente sus padres lo regañan. Y voltea y les dice, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús sabía desde el principio a qué venía. Sabía cuál era su labor en este mundo. Cuando estaba aquí ya a punto de entrar a Jerusalén, cuando estaba predicando él el evangelio también, él les dice en muchas ocasiones, me van a matar. Dice, voy a sufrir, voy a morir, pero dice, voy a resucitar, diciéndole, la resurrección es algo muy importante. De ahí en adelante va a empezar algo maravilloso, como fue. En el capítulo 17 dice, Mateo 17, 22, dice la palabra de Dios. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 20 al 19 dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Como ustedes podrán ver, en todas estas partes, Cristo siempre dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se nos muestra también en el libro de los Romanos, cuando se nos habla del bautismo. Hay un simbolismo ahí en el bautismo, donde refleja la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando los bautizaban, los sumergían totalmente en el agua. El agua siempre ha sido un simbolismo de la limpieza, de la purificación. Entonces los bajaban como un simbolismo de prácticamente de muerte, un simbolismo de sepultura. Y los sepultaban prácticamente en el agua, los enterraban o los sumergían en el agua y después los sacaban otra vez del agua. Y ese sacarse del agua, según Romanos, es un simbolismo de que así como Cristo resucitó, así nosotros también hemos sido resucitados para una vida nueva. No para andar en la vida vieja de pecado, no para vivir en la vida vieja de pecado, sino una vida nueva. Son cosas simbólicas, pero cosas que reflejan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí en el capítulo 16, capítulo 17, capítulo 20, en el capítulo 26 de Mateo también se nos habla y se nos dice la palabra de Dios en Mateo 26, 30 al 32, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo, de cierto, te digo,
que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Anunciándole que, de que lo iban, como él había anunciado, lo iban a azotar, lo iban a maltratar, lo iban a matar. ¿Qué provocó esto? Que todos los discípulos se fueran. Uno estuvo a la cruz, al pie de la cruz junto con María, que fue Juan. Juan era un jovencito. Juan era se puede decir, un chamaquillo que andaba ahí con ellos. ¿Ve? Era uno de los que, dicen algunos, de los más importantes. Yo creo que todos eran importantes, pero sí, verdaderamente, cuando Jesús acercaba para algo importante a discípulos, casi siempre acercaba 3 más, que eran Pedro, que era Jacobo y Juan, su hermano. En este caso, todos aquellos discípulos fueron esparcidos. De todos corrieron, todos huyeron, todos tuvieron miedo. Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, yo voy a defenderte. Y lo hizo. Cuando llegaron a tomar a Jesús en el jardín, en el lugar donde estaban aquellos orando, donde estaban en aquel lugar, dice la palabra de Dios, que llegaron a prender a Jesús, dice que él sacó la espada y le tumbó la oreja a uno de los soldados. ¿Ve? Usted conoce bien la historia, pero sí hizo eso. Pero después que pasó eso, todos huyeron, todos tuvieron temor. Pedro se acercó de repente por ahí, escondido, se acercó a donde estaban, cerca de donde estaba Jesús. De hecho, cuando canta el gallo, Jesús dice la palabra de Dios, que voltea y ve a Pedro. Y dice Pedro que la palabra de Dios dice que Pedro se va y llora amargamente. Se arrepiente de haber negado, se puede decir, porque negó 3 veces al Maestro. La resurrección de Cristo, hermanos, es parte fundamental de nuestro cristianismo. Ahora, Jesús dijo que lo iban a matar. Jesús dijo que iba a resucitar. Y Jesús resucitó. Él dijo que lo iban a matar y lo mataron. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Por lo tanto, todo lo que Él dejó escrito en la palabra de Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Yo sé que Él lo dijo y yo sé que lo va a cumplir. Algún día va a volver. Va a volver, y dice la palabra de Dios, dice en Juan 14, que donde Él está, dice, hay muchas moradas. Para que donde Él está, dice, nosotros también estemos con Él. Algún día viviremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 12. 15, 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, o tu fe, o mi fe, es vana. No sirve de nada si Cristo no resucitó. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Como dijo el apóstol, dijo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cuál es el asunto con seguir a Cristo? Si el día de mañana vamos a morir y no tenemos promesas de nada. Si Cristo no resucitó, quiere decir que nosotros en el futuro tampoco vamos a resucitar. Y tampoco vamos a vivir una eternidad con el Señor. Y las promesas que Él nos dejó no son más que mentira. Si Cristo no resucitó. Sigue hablando aquí. Dice en el versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de lástima
de todos los hombres. Somos dignos de que digan, ay, pobrecitos, mira, ahí están los aleluyas, o ahí están los de la religión que sea, que hayan alcanzado la salvación de Dios. No importa qué religión sea. Dios no vino a salvar religiones. Dios vino por almas. Dios vino para que todo aquel que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, todo aquel que reciba el mensaje de Dios en su vida, todo aquel que tome la palabra de Dios, dice la Biblia, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí donde leímos es que si retenemos el evangelio que se nos ha sido predicado, somos salvos. Entonces, para aquellos que han retenido, para aquellos que han creído, para aquellos que siguen el Evangelio de Jesucristo, aquellos que han alcanzado la salvación de sus almas, para ellos, ese tipo de personas, si Cristo no resucitó, entonces son dignos de que la gente se burle de ellos o se burle de nosotros. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Todos sabemos que las primicias son los primeros frutos que da una planta, sea de naranja, sea de lo que sea. Los primeros frutos son por lo regular poquitos. Y muchas veces son chiquitos, muchas veces no son como lo que viene después, pero son una muestra que después vendrá mucho más. Yo me acuerdo cuando estaba chico y allá en mi pueblo, por mi pueblo sembraban naranja. Los primeros años que empezaban a dar naranja, los árboles de naranja, daban unas naranjitas más chiquitas, como que no estaban muy buenas. Pero esos primeros frutos nos mostraban que después venía más y venía en abundancia. Después, a los años 5 o 6 años, no sé cuánto exactamente lo que se tardan, empiezan los árboles de naranja a dar y empiezan a dar abundantemente. Entonces, Cristo es primicia. Cristo es la primera persona que ha resucitado de los muertos para vida eterna. Nosotros sabemos que antes de Jesús hubo muertos que resucitaron. Elías resucitó muertos. Eliseo resucitó muertos. Hubo algunos de los profetas que oraron por gente y resucitaron. ¿Ve? En las épocas de Jesús, Lázaro resucitó. La hija de Jairo, hubo mucha gente que resucitó. Pero esas gentes que resucitaron volvieron a morir. No resucitaron para vida eterna. Lázaro volvió a morir. Todos volvieron a morir. Cristo es el primero que resucita para vida eterna. Resucita para no volver a morir jamás. Y esa promesa de la resurrección es lo que a nosotros nos hace estar gozosos. Nos hace estar con fe, creyendo. Eso es lo que nos hace saber que así como Él resucitó, así algún día los muertos en Cristo resucitarán. Así es que es el Evangelio, acuérdese usted, hace 8 días quise predicar acerca de la Pascua para que tuviésemos un poco más la idea de lo que es la Pascua y después de la resurrección. Yo sé que este domingo ya no es el domingo de resurrección. Hace 8 días se estuvo predicando, todo el mundo estaba predicando la resurrección, pero yo quise hacerlo en dos partes y a mí no me importaba tanto el día. Lo que me importa es que ustedes como iglesia, si alguien les pregunta o si alguien les hace un comentario, ustedes tengan el conocimiento de saber qué es la Pascua y qué es la resurrección de los muertos. ¿Por qué creemos y por qué sabemos que la resurrección no es un mito? La resurrección no es algo que alguien inventó, no. La resurrección, hay evidencias, hay historia que nos muestran esto. Hay gente que estuvo dispuesta a morir por esta verdad. Si hubiera sido mentira, yo le aseguro que muchos de ellos
no hubieran estado dispuestos por llevar adelante el Evangelio, por llevar adelante o por transmitir el mensaje que Él les mandó que transmitieran. La iglesia que levantaron ellos fue algo que fue ideada, fue vista primeramente en el corazón de Dios. Y Dios utilizó a este grupo de personas para que predicasen de esta verdad fundamental, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto haber podido hablar una vez más con ustedes. Hermanos, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, háblenme a la casa. Yo ahí estoy metido, como cada quien está metido en sus casas. Algunos de ustedes que están yendo a trabajar, tengan cuidado nada más. Yo hay días que salgo nada más a la tienda, pero estoy primordialmente metido en mi casa, como las autoridades nos están diciendo. Cuando nos digan, pueden ir a las iglesias. Al parecer ya pronto vamos a poder volver a tener servicios. Va a tener que ser con ciertos cuidados que vamos a tener que tener. Posiblemente vamos a tener que tener servicios más cortos o cuestión en cuanto a la sana distancia que le llaman. Vamos a tener que tener o seguir ciertas ordenanzas que el gobierno nos está dando. Pero oren a Dios para que pronto podamos volver a la casa de Dios, a seguir alabando a Dios, riéndonos. Usted sabe que ahí nos reímos mucho. Aquí casi no me río, pero allá nos reímos bastante en la iglesia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cualquier cosa, le repito, háblenme a la casa. Voy a hacer una oración y así vamos a dar finalización a esta predicación. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das nuevamente de poder tener esta comunicación con mis hermanos, con la iglesia, Señor, a través de este video. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas grandemente, Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, infinitamente. Padre Santo, el hecho de que no tan solo Cristo murió por nuestros pecados, no tan solo con su sangre lavó nuestros pecados, y tenemos perdón de pecado, perdón de nuestros pecados en Él, sino que resucitó, Señor. Padre Santo, siendo el primero de muchos que resucitaremos en el día postrero. Padre, gracias. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno en sus hogares, los que están un poco malos o que están enfermos, tócalos, sánalos, mi Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, los que están en sus trabajos, protégelos, y a ti, Señor, te damos siempre toda gloria y toda honra, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima, hermanos.